Pero me cae haciendo Pónganse cómodos y escuchen con atención. Este será el único curso magistral que les daré personalmente. Tenemos con nosotros a los capitanes Da Silva y Veracruz, dos expertos que vinieron especialmente del Brasil para ayudarnos, y al capitán Luis Laura, quien será su instructor principal. Lo que se espera de cada uno de ustedes es una entrega incondicional. Se necesita soldados fuertes y valerosos, capaces de darlo todo por la noble causa de salvar nuestra patria de ideologías extranjeras que desean imponer la dictadura del proletariado. Quieren destruir todos nuestros valores, aquellos que fundaron nuestra nación, la familia, el cristianismo, la propiedad. Lo que muchos no imaginan es que se trata de una guerra sin piedad. Debemos reforzar nuestros equipos con fuerzas nuevas para generalizar el trabajo de algunos que comenzamos el 11. Solo podremos triunfar en esta guerra si vamos unidos como un solo hombre. Estamos en una guerra terrible e invisible. Pero la única manera que existe para defender a nuestra nación del mal terrible que la queja, el cáncer comunista, marxista, leninista y terrorista que se ha infiltrado en todos los estratos de nuestra sociedad. Nuestro general en jefe quiere devolverle la salud a nuestra patria. No se puede decir públicamente cuál es el remedio para sanar a un país de esta enfermedad maligna. Pero basta con pensar un poco para entenderlo. Por ejemplo, ¿qué se hace cuando a un enfermo se le diagnostica un tumor maligno? Se elimina el tumor. Cuando el general habla del cáncer marxista, no es algo figurado, no. Los países se enferman, como el nuestro. Las consecuencias de dejar una sola célula son mucho más graves que destruir por error unas cuantas células sanas. Debemos asumir la delicada tarea de ser los cirujanos y enfermeros de la patria. Hay que investigar cómo están organizados los terroristas, descubrir sus mecanismos de comunicación, sus planes, saber quiénes son los cabecillas. Tenemos que borrar hasta la memoria de esta enfermedad para que nunca vuelva. La inteligencia es la ciencia y el arte de buscar y analizar información del enemigo para actuar antes de que sea demasiado tarde. Para su información, los instructores de esta escuela son los expertos formados en la Escuela de las Américas de Panamá, señores. Escúchenme bien. Los servicios de inteligencia se enteraron de que un grupo de terroristas tiene preparado un plan para asesinar a personales de Fuerzas Armadas y a civiles emblemáticos. Sus intenciones son tomar el poder del país. Quieren que nos llamemos la República Popular de Chile y cambiar la bandera. Es el Plan Z, preparado con apoyo de Cuba. Este plan debería ejecutarse mañana, 19 de septiembre, Día de la Gloria del Ejército. Por ello, toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas
decidió pronunciarse el martes 11 de septiembre. Sí, necesitamos desmantelar todas sus redes de contacto. Tenemos que saber todo sobre sus organizaciones. ¿Cómo será difícil distinguir para atrapar a los dirigentes? Vamos a tener que interrogar a miles de individuos, miles, para ir reconstruyendo la información detallada del plan Z. Una parte de las técnicas del interrogatorio que vamos a emplear fueron utilizadas hace más de 11 años por los franceses durante la guerra de Argelia. Otras son utilizadas desde hace más de 50 años en la Unión Soviética por la KGB y otras fueron utilizadas por la Gestapo. No pongan esa cara, muchachos, no. Utilizaremos técnicas de los nazis. Y tenemos amigos alemanes que nos ayudarán a esto. Pero no crean que somos racistas. No lo somos. No tenemos nada en contra de los judíos, a menos que sean judíos bolcheviques. Esos sí que son peligrosos. Otra cosa importante. Tendremos que interrogar a mujeres. Hay muchas entre los detenidos y de todas las edades. Antes las mujeres no se metían en la política. Ahora sí, y son igual o más peligrosas que los hombres. Se burlan de todos los valores tradicionales de nuestra sociedad. Dios nos proteja de ellas. Ahora, hagan todas las preguntas que quieran, con toda confianza. ¿Alguna pregunta? No sean tímidos. Llamo Pedro Morales. Soy subteniente del regimiento de artillería de Linares. Conforme sus palabras, me han dicho que se enseña en la escuela de médica. Usted nos está diciendo que deberemos aprender a torturar a los prisioneros. Nunca vuelva a repetir esa palabra. No, subteniente Morales. No lo volveré a repetir. La expresión que se debe emplear en inteligencia es técnicas de interrogatorio. No quiero escuchar esa palabra nunca más en boca de ninguno de ustedes. ¿Está claro? ¿Tienen otra pregunta? Técnicas de interrogación que vamos a utilizar son a la Convención de Ginebra para el trato de los prisioneros. ¿Pero de qué mundo viene subteniente Morales? ¿Cree que los terroristas toman en cuenta la Convención de Ginebra antes de hacer explotar un artefacto? Esa debe ser la última de sus preocupaciones. En primer lugar, nadie sabrá lo que sucede acá. Nadie sabrá quiénes somos. Los prisioneros estarán siempre con los ojos vendados o encapuchados. Los señores de las Naciones Unidas no tienen nada que hacer acá. Y ustedes obedecen órdenes. Incluso podrán decir que estaban amenazados de muerte si no obedecían. Lo que no es completamente falso. En un ejército, la responsabilidad la tienen los superiores. Mi nombre es Antonio Sánchez. Soy teniente del Regimiento de Artillería de Linares. Si hoy no tengo el coraje de decir lo que pienso,
Jamás me sentiré digno de respeto. Soy valiente y leal. Mi hoja de conducta lo confirmará. He servido y continuaré sirviendo al ejército y a la patria, por lealtad y hasta las últimas consecuencias. No le tengo miedo a nada, salvo a la traición y a no respetar las promesas que me hice cuando entré a esta institución. Como todos los presentes, yo también deseo que la razón regrese a este país y alejar el peligro comunista. Sin embargo, mis convicciones personales me obligan a expresar mi voluntad de no participar en las sesiones de interrogatorio. Puedo cumplir otras tareas y lo haré con coraje y lealtad. No sé lo que es tener miedo y prefiero ser fusilado si ese es el precio que debo pagar por ser fiel a mis principios. ¿Alguien más se opone a participar en los interrogatorios? Excelente, entonces. Veo que, salvo el teniente Antonio Sánchez, todos están de acuerdo en seguir este curso de inteligencia. Los felicito. Quisiera felicitar también al teniente Sánchez por el coraje de haber dicho lo que piensa y asumir las consecuencias, sean las que sean. Puede retirarse, teniente Sánchez. Espéreme en la biblioteca. Bueno, ni una sola palabra de lo que se dirá, ni de lo que se hará acá debe salir de este lugar. Nuestros nombres son confidenciales, nadie debe sospechar lo que hacen ni lo que saben. Eso pondría en peligro toda nuestra organización. Deberán transmitir la información que obtengan de manera vertical. El único jefe de ustedes soy yo, o alguien que nombraré y que me rendirá cuenta directamente a mí. Si logran hacer convenientemente el trabajo que se espera de ustedes, tendrán un avance rápido en sus carreras. Y alguna que otra gratificación. Es normal recompensar a quienes sirven de manera tan importante a la patria. Van a comenzar por la práctica. Van a asistir a los primeros interrogatorios. Tenemos terroristas capturados. Deben aprender a no ser dominados por sentimientos de compasión. Estamos en guerra y acá no hay ningún lugar para los sentimientos. Van a ser una élite. Cuando vuelvan a sus casas, deberán olvidar todo lo que de acá vieron y mostrarse sensibles como de costumbre. Acá no es la vida normal. Van a tener 2 vidas y 2 personalidades. Es posible que el hedor que exhalan algunos prisioneros les provoque náuseas. ¡Aprendan a controlarse! Un buen interrogador no debe mostrar ningún punto débil. ¿Se imaginan si un cirujano poniéndose a vomitar cuando debe operar a un paciente para salvarle la vida? Acá el enfermo es nuestra patria. ¡Sálvenla! Muy buenas tardes. Yo debía partir en este espacio o hay otro espacio, lo pregunto, porque ya que ningún orden está haciendo una escena. No hay problema. ¿Sí? Bueno. Lo primero que quería decirles es que sería más fácil partir formalmente y agradecerles
como suele ser el formulismo, ¿no?, por la Sociedad de Escritores de Chile, a nuestra socia María Isabel Monroy, por esta obra, con una obra que nos convoca a la memoria, a la reflexión, al pasado. Sería más fácil decirte de que la Sociedad de Escritores de Chile, esta casa, protegió a perseguidos de la dictadura en el año 73 y en los años muy duros que siguieron después de esto. Pero no puedo evitar decir que este es un espacio de memoria colectiva. Todos nosotros estamos aquí reunidos porque estamos reconstruyendo el dolor, el horror, la pena, el desconsuelo de lo que fue el momento más oscuro de la sociedad chilena, no solo en este siglo, sino yo creo desde sus inicios. Cuando María Isabel me pidió que comentara su libro, no pude no retraerme a los años siguientes. No volver al año 73 y a los siguientes, cuando mi padre fue detenido y fue torturado. Todos los que estamos aquí tenemos familiares, amigos, un entorno que fue perseguido. Hoy, 50 años después, tenemos aquí delante a los sobrevivientes. Sin embargo, 50 años después nos encontramos con un afán de negacionismo, un afán de dar por superadas las etapas, de decir de que es momento de olvido y momento de perdón. Y no hay perdón, y no hay olvido. Porque en el momento que nosotros olvidamos, se borra un hito histórico que puede volver en cualquier momento a abrirse. Si nosotros hubiéramos olvidado, si no hubiéramos transmitido los valores y la historia a nuestros hijos, como María Isabel lo hace en esta historia, quizás ellos no se habrían levantado el año 2019 como lo hicieron. Las nuevas generaciones tomaron el recambio, tomaron la bandera de lucha y también recordaron lo que había sido la represión. La obra Piedra Blanca de María Isabel nos muestra seres humanos que pasan de una naturaleza absolutamente neutra a convertirse en monstruos, en persecutores, en personas que cruzan el umbral de la moral, de cualquier moral, para ser animales con otros seres humanos. Lo que Isabel hace es ayudarnos a recordar el dolor y el horror. Y hoy día, en esta obra, lo vamos a comprobar. Mi agradecimiento porque no dejas que una herida se cierre, porque es una herida que debe seguir abierta para todos los que somos víctimas, para los hijos, para los nietos, para los que ya se fueron, mi suegro, mi suegra. Muchas gracias, Melissa. Jamás imaginé que algún día iba a tener que dar curso a mis peores instintos. Creía que actuar de esa manera no era parte de mi naturaleza. Me equivocaba. Entendí demasiado tarde que muchos de los principios de nuestra sociedad están allí para protegernos de nosotros mismos, de nuestra parte animal. Pero mis instructores, ellos sí que lo sabían, y lo sabían muy bien.
dolor e incertidumbre. Le hacen daño a mi cuerpo, pero la pureza de mi alma de niña es más fuerte que todo el mal que me pueden hacer. Aún no he vivido, soy una niña, les digo. Váyanse al infierno, les digo. ¡Cobardes! ¡Son unos cobardes y lo saben, les digo! Se divierte conmigo, pero no se pueden mentir ustedes mismos. Con otras podrán inventar lo que quieran, que podrán creerse los cuentos que se cuentan, que son putas, que ellos los provocaron. Pero a mí, ¿qué me pueden decir? Pura. Solo pura me pueden decir. Asquerosos. Manoseaban mi cuerpo entero. Me amarran desnuda. Me introducen cosas en la boca. Me introducen algo por la vagina. Me duele atrozmente. Ellos se ríen. Una descarga eléctrica me quema por dentro. Me altero. El dolor atroz me atraviesa de abajo arriba. Desde la entrepierna hasta la boca. De puros nervios será. ¿Tendrán hermanas, hijas, madres? Vergüenza por ellos tengo, por lo que llaman patria. Cobardes que golpean a las mujeres, como mi padre golpeaba a mi madre. Hombres que desean dominarlas y les temen. Perdí la cuenta de las veces que me llevaron a la tortura. Fue durante la tercera vez que me dieron un brebaje. Cuando desperté, todo mi cuerpo me dolía. La entrepierna, la boca, el ano. Todo era llaga y mi piel estaba asquerosa, pegajosa de sangre, de sudores ajenos y de otras sustancias extrañas e inmundas que no provenían de mi cuerpo. El sentimiento de suciedad me invadió y la desolación que me produjo fue peor que el dolor que provenía de mi cuerpo. Fueron destrozando todo lo que tenía. Y todo lo que era. Solo me quedaba el orgullo de saber que conmigo no podían mentirse a ellos mismos. Esto hizo nacer algo en mi interior. Que hacía que cada día fuera más fuerte. Abusaban de mí, pero yo sabía que lo que hacían se daba vuelta contra ellos. Las veces siguientes me violaron sin ningún brebaje. Lo hacían unos después de otros. Hasta que perdí el conocimiento. Pero sabía mejor que ellos que yo era un espejo. Me veían como era. Y esto los espantaba. No sé. Ay, no sé. No sé por qué.
Seguramente le falta la religión. Inventan cosas horribles que hacen mucho daño. Creo que voy a rezar para que Dios lo perdone. No sabe lo que hace. Si mi Ramón es el hombre más bueno del mundo, ¿cómo no voy a saber yo que estoy casada con él casi 30 años? Siempre fue tan delicado conmigo, con las niñitas, con sus padres. Ay, recuerdo los momentos maravillosos que pasamos durante las vacaciones de verano en el balneario militar de Playa Marbella, cerca de Piedras Blancas, donde Ramón trabajaba de vez en cuando. La primera vez fue en febrero de 1976 y la mayor de mis niñitas tenía 2 años recién cumplidos. Jugaba mucho con la hija mayor de nuestro amigo Leonardo Barrientos. La paciencia y la gentileza de Leonardo para jugar con las pequeñas durante horas en la playa era increíble. Gozaban cuando los 2 amigos lo llevaban a chapotear en la orilla. ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, y también inculparon a Leonardo! ¡Qué absurdidad más grande! Yo quiera que nunca se entere. Todo el mundo sabía que las Fuerzas Armadas se habían apropiado del balneario de Playa Marbella que Allende construyó para el pueblo, para los trabajadores con poca plata. Y que ahí íbamos de vacaciones con la familia, pero nadie sabía lo demás. Incluso ahora casi nadie sabe que en ese lugar funcionaba una escuela de tortura y que se llevaban a los prisioneros de Piedras Blancas cuando cerró el primer campo de detención. Los detenidos de ese campo clandestino, hoy día declarados como desaparecidos, eran los conejillos de indias de nuestros cursos sobre técnicas de interrogatorio. Y allí fue que Leonardo y yo trabajamos como instructores durante el verano de 1976. Cuando los niños que estaban de vacaciones jugaban a proximidad del lugar donde torturaban a la Rosita, le prohibían que gritara, para que no la oigan, para no asustar a los niños. Ella tenía miedo por el niño que llevaba en su vientre. Nadie sabía que estaba encinta. La habían detenido en 1973 y liberado casi al mismo tiempo que a mí, en 1974. Pero ella no se exilió y la volvieron a detener a principios del año siguiente. No sabía dónde se encontraba. Lo entendió mucho más tarde, intercambiando sus recuerdos con los otros sobrevivientes. Ahora la verdad va a estallar. Ramón es tan creyente, no falta nunca misa, o muy a menudo. Si hizo algo que ahora la sociedad lo juzga como malo, fue obedeciendo a sus superiores por amor a la patria y por defender los valores más sagrados de nuestro país. Después del 11 de septiembre, Ramón fue movilizado durante meses. Apenas teníamos tiempo para conversar o vernos. En uno de esos encuentros me anunció que lo habían hecho avanzar de grado, que su sueldo había aumentado y que quería que organizáramos la boda cuanto antes. Cuando llegué a la iglesia del brazo de mi padre,
estaba el general. Él y todos los superiores del regimiento de Ramón. Fue espectacular. Pero en la noche de bodas, nada funcionó como yo esperaba. Vi en sus ojos algo extraño. Me dijo que había sido muy duro lo que le había tocado hacer. Esa noche perdí la virginidad, porque me penetró con sus dedos y después partió en misión. Cuando vino a pasar un fin de semana conmigo, lo hice beber, medio borracho. Me penetró con brutalidad. Quería maltraer durante días. Por suerte, me quedé esperando guagua. Así llegaron nuestras 3 hijas. Fueron las únicas veces que me penetró. Estoy segura que Dios me perdonó que años más tarde me haya consolado con un parisino que le daba clases de francés a las niñitas. Para Ramón siempre fue un sufrimiento hacer el amor. ¿Cómo va a ser un violador? Hola, mi nombre es Iván Quesada. Yo soy escritor y editor. Y estoy aquí porque edité el tercer libro de la trilogía de María Isabel, que se llama Isabel, hija del tiempo. No soy actor, así que voy a leer como pueda. Este es el mensaje que escribió Martín Faunes, que lamentablemente está con COVID en este momento, y que es uno de los organizadores del encuentro y gran amigo de la doctora y de también los amigos de ella, como muy bien. Martín Faunes dice: queridas amigas, amigos, compañera, compañeros, me veo en la necesidad de enviarles este corto saludo a María Isabel y a todos quienes esta tarde han venido a disfrutar de esta lectura dramatizada de la obra de María Isabel, una chilena que, a pesar de su larga vida en Francia, ha conservado su corazón en su terruño chileno, el que la vio nacer. Yo tenía que estar ahí con ustedes de presentador, pero ya ven cómo esta maldita pandemia ataca nomás sin avisos ni contemplaciones. Y aquí en cuarentena ante la imposibilidad de estar allá celebrando la obra de este escritor de esfuerzo por atrapar a la memoria. Eso es Urquiza, fuente del saber, que hoy es cruel y desenfadadamente atacada por el negacionismo. Esa corriente de opinión que niega o justifica las aberraciones cometidas durante la dictadura por civiles y militares, apelando a la palabra contexto. Como si el contexto en que las personas debieron sufrir un régimen despiadado que produjo cesantía y pobreza, estando plagado además por delitos de lesa humanidad y saqueos del Estado, pudiera justificar lo ocurrido y se lo ubica en circunstancias que se las definen como inevitables y se tenga por ello el derecho a olvidarlas apelando a una visión del futuro. Aquello inevitable y el contexto lo inevitable podría justificar el asesinato, la tortura, las violaciones, el asesinato o la desaparición de personas. Si negamos o olvidamos las situaciones de angustia y miseria que nuestra población debió sufrir durante la dictadura, y si se va aún más lejos, llegándose a negar que lo que tuvimos fue una dictadura, nombrándola con eufemismos como gobierno militar o gobierno cívico-militar, llamando al golpe de Estado solo como un pronunciamiento militar, se evita la reflexión sobre lo que significó para nuestra ciudadanía el vivir en esa dictadura, así como las consecuencias que se tendrían si tuviéramos que vivir otra vez bajo algo parecido. A decir de Santayana, aquellos que nos pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. La obra de esta chilena viajera surge entonces como una poderosa vacuna contra el olvido y es por eso necesaria.
Con mayor razón, cuando está bellamente escrita, muestra todo con claridad y de manera convincente. Todos debiéramos promover esta narrativa directa y reveladora que ya tuve el gusto de presentar desde la Casa de Piedra de la Serena, lugar de tortura recién arrebatado de las garras del ejército por la Corporación La Serena el 16 de octubre, donde desde hace poco más de un mes lo estamos convirtiendo en un sitio de memoria y reflexión para los derechos humanos. Es decir, la obra de María Isabel, que ha descrito tan bella, también las características y lo que ocurría en las casas de tortura, ha sido lanzada desde una de ellas, la más fuerte de la región de Coquimbo, y fui quien tuvo el honor de presentarla. Gracias, María Isabel, larga vida a tu acción creadora. Gracias a todos, buenas noches. Martín Fauna, saludos. Después de su suicidio, me enteré que ese cobarde de Pedro Morales había entregado la información de que tenían detenido al hijo de mi cuñada. Por suerte había logrado que lo mantuvieran con vida. La seguridad interior es una cosa, pero el clima de paz en la familia es más importante. Mi mujer me avisó que mi concuñado quería verme. No me quedó otra que decirle que fuera a mi casa por la noche. Le pedí que viniera solo. Quería conversar entre hombres. Por fin iba a tener ese tipo tan sobrado, en posición de inferioridad. Desde el primer día me despreció. Siempre le sobró el dinero. Tenía auto, viajaba. Mientras que nosotros, cuando nos casamos, teníamos que cortar las chauchas, tirar el sueldo hasta el mes siguiente. Mi pobre mujer se moría de vergüenza con sus vestidos pasados de moda, al lado de los de su hermana que tenía ropa comprada en Europa. Éramos los parientes pobres de la familia. Pero lo que no les perdonaré nunca es cuando trataron de maricones a los militares, porque todavía no habíamos derrocado a Allende. Nos humillaban, se burlaban de nosotros diciendo que nos faltaban cojones para salvar a la patria. Tuvieron lo que pidieron y deberían agradecer lo que hicimos. Sacamos a los comunistas del poder. Hicimos un trabajo en profundidad para limpiar el país de toda esa escoria. El Álvaro, el hijo, estaba contaminado con ideología extranjera. No fue lo mismo con la chiquilla de esa, la famosa Blanca. Mario me sugirió que la mejor manera para sellar un pacto de silencio de por vida entre mi hombre era lograr un sentimiento de culpa colectiva. Hablaba de algo como sacrificios rituales, en los que todos estén obligados a participar. Esos actos iniciáticos eran indispensables para que el grupo actuara siempre como un solo hombre. Así que nos enseñamos y violaba a esa chiquilla durante varias semanas seguidas. Yo fui el responsable, pero era mi trabajo y tenía que hacerlo. Le dije a mi concuñado que liberar a Álvaro podía costarme la carrera, que no podía arriesgarme, que necesitaba alguna garantía. Me miró con odio, pero sentí que me entendió. Tuve que pedir autorización al Mario para liberar al Álvaro. Aceptó cuando supo que mi concuñado era amigo de Ricardo, ese empresario podrido en dinero. Me autorizó a liberar al Álvaro, me dio la orden de hacerlo rápido y en el mejor estado posible. 2 semanas después de que un avión se lo llevara al exilio, recibí instrucciones del Mario de liberar a la chiquilla esa.
a la blanca. En esa época no logré saber quién se movió tanto para conseguirlo, pero no me quedó otra que hacer. Hubo que esperar más de un mes para que su aspecto fuera más presentable. Lo más extraordinario fue que no quería irse cuando se dijo que estaba libre. Es imposible entender a las mujeres. Recién, durante los procesos, terminé enterándome de que la blanca era la polola del Álvaro. A fin de cuentas, esa putita virista no era tan inocente como parecía. Se burló de nosotros. Ahora su testimonio será muy difícil de negar. Los carabineros la habían detenido en su colegio, en pleno día, ante decenas de testigos. Ahora nos falta método. Nos faltaba método para hacer desaparecer a la gente. Dominus, 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 Salvator, Salvator, Salvator. Dominus, 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 Salvator, Salvator, Salvator. Tengo la impresión de haber pasado mi vida aplacando remordimientos de los que participaron en la difícil tarea de devolver el orden y la razón al país. Ayudar espiritualmente a los soldados en tiempo de guerra no fue tarea fácil. La guerra antisubversiva quedó atrás, pero muchas almas siguieron dañadas. Estábamos al borde de la guerra civil que querían provocar para implementar la dictadura del proletariado. Preconizaban que todos somos iguales. Pero, ¿cómo van a ser iguales un ignorante y un sabio? Un borracho y un hombre de culto. Esas horribles ideologías extranjeras iban a terminar por destruir a nuestra iglesia en sus intentos de hacer creer a los pobres que tú, Señor, no existías. No matarás. Es evidente que un hombre no puede matar a su prójimo porque se le antoja o por su interés personal. Pero basta pensar un poco para entender que se trata de un mandamiento para los individuos, que no tiene sentido en tiempos de guerra, cuando la sociedad está amenazada. Aún quedan soldados que se sienten culpables por haber participado en actos violentos contra subversivos. Hago lo imposible para explicarles que no cometieron ningún pecado. Ejerciendo mi sacerdocio, me he dado cuenta de que no siempre es fácil salir indemne cuando se está obligado para servirte a ti, Señor, a usar la violencia. Ramón no es el único caso con secuelas graves. Fui su confesor desde que entró a la escuela militar. Era un joven valiente, sano, viril, fuerte, un soldado ejemplar. Lo prueba la bella carrera que fue la suya y todas las promociones que tuvo en recompensa de sus cualidades. Le tocó participar en interrogatorios de terroristas. ¿Qué había que hacer hablar?
Entre los terroristas había una mujerzuela y entre los métodos de interrogación tenía que violentarla. Señor, no puedo juzgar si estuvo bien o mal. No soy un soldado, soy un pobre capellán. La jerarquía de las Fuerzas Armadas tendría su razón. La naturaleza de Ramón fue afectada por ese trabajo. El desafortunado ahora pasa su vida buscando mujerzuelas para violentarlas. Pobre muchacho, pobre muchacho. En una época, los hechos que me relataban eran tantos y tan sórdidos que para no equivocarme, comencé a anotar todo en una libretita, todo. Pero cuando empezaron las investigaciones y los juicios, preferí quemar mis notas. El secreto de la confesión es sagrado y habría sido muy grave si algo de lo que se me confió hubiese salido a la luz. Te agradezco, Señor, por haberme hecho entender que debía hacerlas desaparecer. Gracias a Dios, la mayoría de los oficiales se repuso muy rápido de los traumas de esa época. También me tocó escuchar en confesión al mayor Luis Labra. Si no fuese por las confesiones de Ramón, incluso yo podría haber seguido creyendo que el mayor Labra era un hombre en todo punto ejemplar. Lamentablemente, según Ramón, Labra incitaba a los hombres a violentar a las extremistas y llevaba a los jóvenes oficiales a casas de remolienda para que se emborracharan y abusaran sin límite de las mujeres esas. Mi rol no es solo ayudar espiritualmente, sino también es acercar a ti, Señor, a todos los que sufren y presentar su fe. Han pasado más de 30 años y sigo esperando que se haga justicia por mí. Hace 2 años, justo antes de suicidarse, Pedro Morales escribió varias cartas. Entre ellas, una para mí. Allí me confirmó que él fue el que me había informado del asesinato de Antonio. Y él también me comunicó todo lo que él sabía. Entendió que habían asesinado a Antonio porque la fecha que me dieron de su muerte fue el mismo día, según él, en que Antonio se negó a seguir la formación para la tortura. Pedro ni siquiera sabía que Antonio había muerto. Pero cuando su madre le habló de la fecha del supuesto allanamiento, entendió que lo habían ejecutado ese mismo día. Todos sus temores fueron definitivamente confirmados. Dejó constancia por escrito y con detalles del coraje ejemplar y extraordinario que había tenido Antonio. Lo que yo deseo ahora es que lo que hizo mi hijo sea públicamente reconocido, que se haga el homenaje que se merece
Antonio está entre los que se atrevieron a decir no a la dictadura. Un juez acaba de ordenar que se exhumen sus restos para ver si pueden probar que fue ejecutado. Nada de devolver a mi hijo, pero si se logra demostrar que lo ajusticiaron, su coraje, gracias al testimonio que Pedro nos dejó de ese momento, debería servir de ejemplo a las nuevas generaciones. Que pasara la historia. Desde el golpe de Estado, Pedrito nunca más fue el mismo. Nunca más lo escuché cantar, ni contarnos cosas. Le gustaba tocar la guitarra. Ya no traía amigos a la casa. Ni hablaba con sus amigos, ni con sus hermanos. Después del 11 de septiembre, temió mucho por su vida. Las autoridades hablaban de terroristas armados y de la dura batalla que daba el ejército. Lo peor fue cuando nos enteramos en Linares de que su compañero de armas, Antonio Sánchez, había muerto durante un allanamiento. En ese tiempo no daban muchas informaciones, pero un oficial de artillería vino en persona a avisar a su mamá de la tragedia, diciéndole que su hijo había muerto como un héroe. Yo me desvelaba, imaginando a mi Pedro en enfrentamiento, con el riesgo de que le pasara cualquier cosa. Trataba de razonar cuando decía que lo hacía por salvar su patria, pero no lo conseguía. Al fin, Pedro pudo pasar de carrera por la casa a fines de octubre. Y al verme afligida, me dijo que no debía temer por él, que lo que él hacía estaba bien porque no corría mayor peligro. Pero ¿cómo no voy a estar asustada?, le dije. Todas las madres tenemos miedo de que les pase a nuestros hijos lo mismo que a tu amigo Antonio. ¿Cómo sabes tú lo que le pasó a Antonio, mamá?, dijo sorprendido, alterado. ¿Cómo no lo voy a saber? Si un capitán de la escuela de artillería vino en persona a avisarle a su mamá que había muerto como un héroe en un allanamiento el 18 de septiembre. No me vas a decir que tú lo ignorabas. Aliviación. Quedé con una impresión extraña de que él no estaba al tanto de la muerte de su compañero. Sentí cómo se quebraba, pero quería ocultarme lo que sentía. Una madre tiene un cierto sentido para adivinar que hay algo grave. Me dijo que llegando a la costa los habían separado de Antonio y que él
no participaba en el que no existía razón para que me preocupara por su seguridad. Y tengo la impresión de que Pedro se sentía culpable de algo, y peor aún, que tenía miedo. No miedo a los terroristas, sino a algo que debía callar. No logré sacarle nada. Me dio una mirada terrible y entendí que nunca más debía tocar el tema. A pesar de todo lo que recé, pero terminó suicidándose. Cuando la verdad empezó a ser conocida, pobre hijo mío, dejó una carta en la que confesó que había participado durante años en tortura. Era él. Era eso. O lo fusilaban a él. Temía que yo sufriera. Cada vez que podía, pasaba información de lo que sucedía en los centros de tortura a personas u organismos por los derechos humanos. Corría muchos riesgos comunicando los nombres de las víctimas, lo que les hacían, los nombres de los que ordenaban las torturas y de los que gozaban haciéndolo. Él sufría al torturar, pero no podía demostrarlo y obedecía. Se sentía culpable a causa de sus remordimientos y sentía vergüenza de no haber podido ser capaz de resistir. Agradecer a Felipe de la Paz Radial. Cuando él leyó la obra, fines del 2019, quedó impactado y dijo: hasta ahora hay que representarme en Chile. Yo te ayudaré. No sé si se lo planeaste presentar, pero has cumplido tu promesa, Felipe. Agradecer a Jacqueline Boudon, a todos los que han leído, a Daniel Moreno que está grabando. La emoción de esta lectura, no sé si imaginan, es algo enorme. Tengo que agradecer también a los presentadores, a Paulina Correa, a Martín Faunes, que me ha acompañado en todas las presentaciones de esta segunda edición, agradecer a la Sociedad de Escritores que me facilita este espacio, y por supuesto a todos los presentes.
En este viaje he hecho varias presentaciones, he presentado primero por Zoom con una presentación de la segunda edición de Piedras Blancas que hicimos con la editorial Forja. Fue Jorge Calvo, que hizo una presentación maravillosa, escribió un texto que después se había publicado en el Mostrador. Iván Quesada, que me acompañó en el GAM junto con Martín. Bueno, esto por este momento. Después tengo que seguir con los agradecimientos. La primera edición de la novela hubo un prólogo de Jorge Magasich, un historiador del libro Los que dijeron no. Yo le hablé de mi idea de escribir sobre el tema de los jóvenes militares que entraban a la escuela de tortura, y él bueno, me dijo que era una buena idea y me ayudó, me dio consejos, fue uno de los primeros en leer y dio un prólogo. Agradecer al juez Juan Guzmán, que me ayudó para la primera presentación que tuvo lugar en la librería del GAM en el 2016. Y el juez Guzmán sigue ayudándome. Falleció en enero del 2021, pero esta segunda edición hemos puesto, antes del prólogo de Jorge Magasich, la presentación maravillosa que escribió el juez Juan Guzmán. Ahora, agradecer por supuesto a mis tres editores, a María Eugenia Lorenzi, a Mónica Tejo, no sé si pudo venir, estaba muy atareada, que Mónica Tejo ella editó la obra de teatro, y a Iván Quesada, que editó la última obra, que es Isabel, hija del viento, que es un libro que Felipe de la Parra, cuando leyó Piedras Blancas, la obra de teatro y la novela, me dijo: yo no entiendo que tú, no siendo en la época militante y no haber sufrido y todo esto, ¿por qué has escrito este libro que es de lo más impresionante, fuerte con respecto bueno, dijo palabras muy impresionantes? Y él me sugirió que escriba una pequeña obra de teatro, la historia mía de por qué escribí Piedras Blancas. Eso es Isabel, hija del viento, y el tercer libro de la trilogía, porque son tres: está la novela, está la adaptación al teatro, y está Isabel, hija del viento. Diego Muñoz, en Letras de Chile, que él escribió el prólogo de la versión teatro de Los perros de Piedras Blancas. Letras de Chile. Yo soy miembro de la Sociedad de Escritores desde el 2003 y por eso estoy acá. Es la tercera presentación que hago, segunda en esta sala, y la otra fue en el refugio, en López Velarde. Pero en el 2017 abrí Letras de Chile, y desde esa época comunico con muchos escritores, y así me he ido haciendo amiga de Felipe de la Parra, de Martín Paume, de Iván, y gente que me acompaña en la escritura, porque yo conozco muy poca gente en Chile, vivo en Francia hace 46 años, y mi familia, la gente que conocía de antes, están en otra problemática y este tema no les interesa mucho. El libro fue editado en Chile en 2016, en Francia en el 2018, un editor Obadía, que cuando leyó la novela me sugirió completar la novela con anécdotas históricos para explicar en Francia el contexto de la dictadura. El libro fue editado en Francia en el 2018 y allá me invitaron a presentarlo la Asociación de Espacios Latinos de Lyon, que tiene un festival de los latinos. Fui invitada a París por la Asociación de Expresioneros Políticos a presentarlo en la Mesa de Latín. Tuve el privilegio de presentarlo en colegios, en liceos, alumnos de 16 y 17 años, que lo leen bien, porque, como dice Juan Guzmán en el texto de presentación, él dice: el mayor defecto es que se lea rápido. Y eso para los jóvenes es una lectura fácil. Yo escribí este libro después de haber leído El despertar de los cuervos de Javier Rebolledo. Bueno, antes había trabajado con organizaciones de memoria en Grenoble, había subtitulado el film del juez general
donde entendí el trabajo del cuerpo humano y se me olvidó lo que acabo de decir. En todo caso, el libro lo presenté en Francia en varias oportunidades y en particular a los jóvenes les interesa. Ahora, a fines del 2018, Mario Paul Auer-Blanchet, colega mío de Ingeniería Matemática de la Chile, yo soy ingeniero matemático, y Mario, él creció en el mundo del teatro. No se conocían con Felipe, yo creo que asistieron a los mismos encuentros del Teatro Nacional. Y Mario, que es ingeniero, siempre gustó el teatro y escribe teatro. Y cuando leyó la novela Piedras Blancas, me escribió inmediatamente y me dice: yo quisiera escribir una adaptación al teatro. ¿Me autorizas o lo hacemos juntos? Y a mí nunca se me había ocurrido. Yo hice un poquito de teatro aficionado cuando me jubilé, unos años hasta la pandemia, pero escribir teatro no se me había ocurrido. Y cuando Mario me propuso eso, nos pusimos a trabajar. No hice ninguna presentación más de la novela y trabajamos durante un año de manera intensa y publicamos en el 2019 en Chile y en Francia al mismo tiempo la adaptación al teatro de Piedras Blancas. Y lo más impresionante fue a fines del 2019 cuando se hizo una primera lectura dramatizada en Grenoble. Mucho más corto de lo que hoy día, porque lo vi espectacular y bueno, le agradezco a cada uno de los actores que han encarnado los personajes. Una parte de la obra no es todo, porque mucho más exige mucho trabajo, pero ya la primera lectura dramatizada para mí me impactó. Jamás imaginé que el texto podía tener esa fuerza. Y bueno, Felipe lo leyendo, tú sabías eso, Mario Polahues también cuando leyó la novela entendió eso, y en la novela hay mucha parte que es coloquial, que son o monólogos, discursos o testimonios, y finalmente todo eso pasó casi tal cual, un poco más corto a la adaptación al teatro. Lo que es narrativa desapareció, pero creo que el resultado está aquí. Y bueno, hay dos compañías de teatro en Francia que quieren representar la obra, que van a representar la obra para los 50 años de la dictadura. Francia es un país que sigue conmemorando, que fue muy impactado por lo que pasó en Chile, y la memoria en Francia es más importante que acá. Entonces la ciudad de Grenoble, donde vivo, y la ciudad donde vive Mario West, en los dos lugares hay dos compañías de teatro. En Grenoble una compañía profesional, y en Saint-Étienne Mario West, que hace teatro aficionado, que ha juntado varias compañías de aficionados y van a representar la obra en septiembre del 2023. Entonces, de repente, a principios de este año, no puede ser todo este proyecto maravilloso en Francia y que no pase nada en Chile. Y ahí fue que me decidí con mi método de Paquia, a poner toda mi energía para la segunda edición de Piedras Blancas, que es más hermosa que la primera de mi presentación, porque la portada más bella. La publiqué con mi nombre, porque antes publicaba como María London, en un libro como Piedras Blancas no se puede llevar como un seudónimo. Y la segunda edición en Chile tiene los mismos anexos históricos que en Francia, y Isabel Hija del Viento para contar esta historia, y organiza el viaje a Chile tratando de hacer lo máximo en presentación para que esta obra nazca. Y después de haber escuchado, visto, muy emocionada, muy agradecida de todo, y bueno, esto lo vamos a celebrar después con
por nuestro cóctel a los que están invitados, pero antes... Ahora, la afiche, normalmente debería haber un afiche para cada lector. Hay un dedicado ya. Estuvo muy mala. Les ruego que me perdonen, yo quiero bien que están completamente. Fernando. Hay más cosas para acá. Esta es una primera novela, el libro de Carmen, publicamos con María Virginia del Renacimiento en el 2008, que es un poco conocida, se vendió poco, la propuesta muy buena en Francia, creo que te va a gustar. Muchas gracias. Bueno, esta es la segunda edición de Piedras Blancas y no tengo muchos ejemplares porque se lo regalaría a todo el mundo, pero yo quería creo que sí porque tiene para nadie. Después, Gabriela. Gracias. Lorena. Blanca. ¿Qué coraje para decirlo? Una cosa es escribirlo. Daniel Ramírez. Gracias por tu bendición, por la victoria. Gracias, igual. Raúl. Ahí viene. Don Pedro. Pedro Cueva. Viene vestido, Daniel. Moreno. Pero me canto la vida. Ah, sí, me lo llevo. ¿Puedo? Lo que tengo un montón, el hilo del medio y para entrar al paraíso. Eso tengo para... ¿Cómo está el fotógrafo? Bien. ¿Cómo está el fotógrafo?